Estamos de regreso en Agenda Pública, conversaciones de actualidad, y vamos a hablar con Alicia del Vasto, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio Nacional de Menores. Alicia, muy bienvenida. Muchas gracias por invitarme. De nada. Bueno, nos interesa conocerla y que los televidentes también conozcan un poco de su actividad como dirigente. Imagino que han sido años difíciles. ¿Cuándo asumió como presidente de la Asociación de Funcionarios? ¿Cuántos periodos lleva? Ya llevo como 9 periodos de presidente de la Asociación de Funcionarios, pero no llegué a esto porque lo busqué. O sea, jamás en la vida pensé que iba a ser dirigente sindical. ¿Ya? ¿Cuántos funcionarios son en el Sename hoy día? Hoy día son 4.200 funcionarios en el Sename, de Arica a Punta Arenas. ¿Cuál es la mirada y la reflexión que ustedes hacen como asociación, en conjunto con los funcionarios y trabajadores, respecto de la crisis por la que atraviesa el Servicio Nacional de Menores? Bueno, mira, hoy día, si bien es cierto, se ha catalogado, se le ha denominado crisis, pero el Sename ha venido funcionando de la misma manera que funciona hoy día por muchos años. O sea, nosotros junto con los trabajadores hemos hecho un diagnóstico, sería como el año 94, cuando empezamos a ir al Congreso a poder informar a parlamentarios, a los ministros de lo que sucedía y las condiciones que tenía el Sename. Porque el Sename se gestó en una forma muy precaria. El Sename en sus comienzos era un servicio que tenía solo 120 funcionarios y hoy día somos 4.200. En 1979, ¿no? Claro, y eso fue hasta el advenimiento de la democracia, ¿ya? El Sename comienza a asumir centros de administraciones directas porque, ¿cierto?, la judicatura nos obliga a hacerlo por las malas condiciones que tenían los centros y que eran administrados por instituciones privadas. Sí. ¿Ya? O sea, así el Sename empezó a crecer y hemos ido asumiendo funciones y responsabilidades con lo que tenemos. O sea, nunca se agregó un presupuesto más, nunca hubieron mejoras acompañadas, por ejemplo, la ley de adopción, la ley de responsabilidad penal de adolescentes. Entonces, y además legalmente es un Sename parchado, es un Sename de hecho y no de derecho, ¿ya? Que funciona con la misma ley orgánica que funcionaba antes de los años 90. ¿Cuáles fueron las primeras o los primeros atisbos de que el servicio empezaba como a descarrilarse, que ustedes fueron a denunciar a inicio de los 90, recién llegada la democracia? ¿Cuáles fueron las primeras irregularidades que ustedes como funcionarios comenzaron a ver? Bueno, la primera señal es cuando el presidente Lagos anuncia la división del Sename. Cuando el presidente Lagos fue el primer presidente, se anuncia, pero de ahí nos quedamos en el anuncio, ¿ya? Porque en esa época teníamos niños, ¿cierto?, infractores junto con chicos de protección en los centros. No había una separación. Cuando, a partir casi del año 2000, recién se empieza a hacer esta división administrativa al interior del Sename entre lo que eran infractores de ley y niños de protección, y empezamos también a diferenciar en centros de niños de justicia juvenil que estaban cumpliendo, ¿cierto?, porque habían cometido delitos, sí, y los niños de protección. Entonces esto ya viene de muchos años, la precariedad con que se trabaja al interior de los centros. Entonces el diagnóstico no solo de la crisis de los niños, porque tal como lo ha dicho la ONU, la forma en que instaló el Estado, la forma de trabajar con los niños, fueron condiciones muy precarias. Alicia, usted en reiteradas ocasiones en distintos medios de comunicación ha señalado que al interior del Sename, del Servicio Nacional de Menores, hay cuoteo político, es decir, que no solo, digamos, los niveles más bajos, sino que muchas veces se da también a nivel de jerarquía, donde la gente que ingresa al servicio no es la más idónea y no necesariamente tiene las competencias que se requieren, sino que llegan porque finalmente pertenecen a un determinado partido político. ¿Qué está pasando en este minuto? Ahora hay una nueva directora. ¿Cómo está esa situación? ¿Se mantiene o no? Sí, yo siempre incluso como dirigente lo hemos conversado, y es algo que deterioró también el Sename. O sea, eso hay que decirlo, fue parte del problema. O sea, todos sabemos que el Sename siempre fue del Partido Demócrata Cristiano y siempre los directores fueron demócratas cristianos, sí, ¿ya? Y a partir de que ingresa Marcela Labraña, ¿cierto?, al servicio, no solo ya es del Partido Demócrata Cristiano, porque también comienza el Partido Comunista a ser parte
de la nueva mayoría. Y también, ¿cierto? Ahí ya es como que fue demasiado evidente, ¿cierto?, el ingreso de personas de los distintos partidos de la nueva mayoría al Sename, ¿ya? Y se repartían por regiones. Los directores regionales, si la directora regional era comunista, todos los que ingresaban en esa región eran comunistas. Si no, la región era demócrata cristiano, todos, y así con los distintos partidos, ¿cierto?, de la nueva mayoría. ¿Y qué está pasando Hoy ahora? día ocurre una cosa distinta, ¿ya? Yo creo que no hemos ido al extremo, al otro extremo. Hoy día ha llegado la directora nacional que no tiene militancia política. Y ella trabajó en el Hogar de Cristo, que es lo más cercano a administrar un Sename. Entonces ella hoy día ha traído a la mayoría de sus asesores, son todos del Hogar de Cristo, o sea, todos vienen del Hogar de Cristo. Por lo menos nosotros hasta ahora no conocemos a nadie que tenga una militancia política de la gente que ella ha traído. Son más técnicos, pero también creemos que es como irse al otro extremo de no, porque el servicio es un servicio, ¿cierto?, que lo administra hoy día, que es parte de un gobierno que tiene una línea política donde por lo menos debiera, ¿cierto?, haber una persona en que pudiéramos relacionarnos más políticamente para poder tener también respuestas políticas a muchos de los problemas que nosotros tenemos. ¿Y cómo consideran ustedes como trabajadores del Sename que eso se podría corregir? Porque la jerarquía, los directores regionales en general siempre son nombrados por el partido que gobierna o la coalición de partidos que gobierna. ¿Qué planteamiento han hecho ustedes para que eso se pudiera cambiar o corregir o mejorar? Pues nosotros compartimos que tenían que los directores regionales ingresar por alta dirección pública. Bueno, hasta el día de hoy casi los cargos de directores regionales todavía no se cubren. O sea, ya llevamos 3 meses de administración de este gobierno y de la directora que está, y los cargos no se han cubierto porque no ha sido fácil, ¿ya? Sabemos que están en proceso muchas regiones, por lo tanto esperamos que en 1 o 2 meses esto ocurra y esperamos que las personas que queden también tengan competencia para poder administrar y una región, ¿ya? Que no solamente la directora tenga este apoyo técnico de la gente que ha ingresado del Hogar de Cristo, que muchas veces también es muy distinto administrar el Sename que una institución como el Hogar de Cristo, que hoy día también es casi una empresa, ¿ya? No es lo mismo. Alice, este es un servicio público. El año pasado fuimos todos testigos y nos enteramos de las muertes que ocurrían al interior, ¿cierto?, del Sename y de las organizaciones colaboradoras llamadas OCA. El caso de Lisette Villapoblete, ¿cierto?, fue de alguna manera lo que fue como la bomba que finalmente estalló, y ustedes como asociación, yo recuerdo que en su minuto el ministro Marcelo Díaz planteó una cifra y ustedes inmediatamente rebatieron y pidieron que por favor se aclararan las cifras efectivamente de menores y de adolescentes que habían fallecido. ¿Cuánto a su juicio también hubo ahí una demostración de la distancia en el sentido por parte de la autoridad de no estar atentos y de no saber de manera certera qué es lo que estaba pasando en el Sename y mucho menos tener claridad respecto de las cifras de fallecidos? Estamos hablando de menores, estamos hablando de adolescentes. Bueno, hay algo que hay que aclarar. Primero decir que los niños fallecen y mueren por distintas causas, sí. ¿Ya? Eso es una cosa que siempre ha pasado. No es como alguien que me puso en las redes sociales que yo era una vieja tatutata, que era inconsciente, indolente, etcétera. Pero aquí hay que hablar con la realidad. Lo que pasa, yo no puedo estar mintiéndole a la opinión pública de lo que pasa en el Sename. Y la verdad es que los niños fallecen igual como fallecen. Si hiciéramos a lo mejor una estadística de cuántos niños mueren en los hospitales hoy día de Chile, tal vez serían muchos. Pero acá hay niños que fallecen primero porque están diagnosticados desde que nacen que van a fallecer, ¿ya? Tenemos la mayoría de los niños o niñas que atiende Coanil, que atiende el pequeño Cotolengo, son niños que reciben subvención del Estado y son atendidos por ellos porque ellos son las instituciones que son especialistas en atender este tipo de niños, ¿ya? Los tenemos nosotros también adentro de los centros de Sename. Hace pocas semanas falleció un niño que cumplió 17 años y que nació diagnosticado con una hidrocefalia, que tenía una cabeza de este porte, pero vivió hasta los 17 años con el cuidado de las educadoras de ese centro, en Concepción, ¿ya? Pero
Fallecen niños también, ¿por qué? Porque no todos los niños aparecen que están en el Sename, pero no están en el Sename, son niños que van a programas abiertos, ambulatorios, pero que están con su familia y han fallecido porque fueron a una fiesta el día viernes, tuvieron un incidente, alguien los apuñaló o fallecen en accidente o porque están en vacaciones. Son los menos los que diría yo que han fallecido por negligencia adentro de los centros nuestros o adentro de los centros de las instituciones colaboradoras. Yo si recuerdo los años que llevo en el Sename, no creo que sean más de 10 o 15 niños que han fallecido, por ejemplo, porque los niños infractores de ley, por ejemplo, se suicidan, tienen ideaciones suicidas y eso permanentemente es que lo que a nuestros educadores les preocupa. Por eso los niños hoy día no se pueden separar y estar permanentemente solos en un dormitorio, en una pieza, porque hay que estar constantemente vigilados. Y lo otro es que muchas veces no tienen los tratamientos adecuados, porque la mayoría de los niños nuestros tienen problemas psiquiátricos, ¿ya? Problemas psicológicos, son niños muy dañados. Y muchas veces salud no ha hecho su pega respecto a esos niños, y por eso muchos de los niños también de aquello fallecen o mueren. Hace un par de semanas se dio a conocer el informe de la visita inspectiva que hizo una delegación de Naciones Unidas para conocer por parte de ese organismo internacional las circunstancias y la situación de violación a los derechos humanos que sufrían los niños y niñas en el Sename. Imagino que usted ya lo conoce, que los trabajadores lo han discutido. ¿Qué les parece? ¿Usted cree que hay certeza de que las propuestas que este informe de esta visita podría mejorar las condiciones actuales que viven los niños en el Sename? Yo creo, bueno, la visita de la ONU, también nosotros fuimos parte, ¿cierto?, de quienes entrevistaron. Nosotros también los trabajadores nos entrevistaron y conversamos con ellos, tuvimos una larga conversación. Pero sí yo quiero rescatar que por primera vez en la historia se reconoce que los gobiernos de turno y el Estado de Chile ha violado, ¿cierto?, los derechos de los niños y ha vulnerado sus derechos sistemáticamente, ¿ya? Porque aquí nadie se ha hecho cargo, o sea, de aquí internamente dentro de Chile nadie se ha hecho cargo. Cuando nosotros hemos hecho las denuncias tampoco se hacen cargo. Los parlamentarios rasgan vestidura, los ministros también. Cuando nosotros estuvimos en reiteradas oportunidades con ellos, denunciando lo que pasaba dentro del Sename y requiriendo mejoras, ¿cierto? Más presupuesto, capacitación, etcétera, etcétera. Entonces hoy día hay un organismo internacional que tiene que decirle al país, ¿cierto?, los errores que ha cometido y la vulneración que ha cometido con los niños. Y segundo, decir que nosotros estamos de acuerdo, que hay que mejorar, porque aquí muchas veces se piensa que los trabajadores, no, nosotros estamos de acuerdo que hay que hacer mejoras, que hay que hacer cambios. Lo que sí nos preocupa es que los cambios no se hagan con los trabajadores. Hoy día, mal o bien, hay funcionarios buenos, más o menos, malos y muy buenos, como en toda institución, ¿ya? Pero ¿cómo diferenciamos, cierto, un funcionario de otro, de los que son buenos más o menos? Entonces aquí la directora nacional ha implementado una forma de mejorar, ¿cierto?, la residencia, que a nosotros nos parece que ellos están cometiendo un error, porque hoy día ella piensa que hay que sacar a todos los trabajadores y renovar, ¿cierto?, todos los trabajadores y traer gente de la calle. Eso va a ser un fracaso, ¿ya? Hoy día eso se demuestra ¿cómo? En que los concursos se declaran desiertos. No hay, las universidades no forman personas para venir a trabajar con estos niños. Estos niños son niños muy dañados, son niños que son de alta complejidad conductual, en su vida han sufrido mucho, por lo tanto no es fácil trabajar con ellos, ¿ya? Son niños que golpean, que en un minuto pueden destrozar una pieza entera de la rabia que ellos tienen acumulado por su vida. Entonces, cuando piensan traer gente que porque tiene título universitario, eso no es... Mucha de la buena relación de ahí que hay con un educador y con un joven es por la empatía, ¿ya? Eso se trabaja, son años de trabajo con los niños al interior. Entonces, creemos que no apunta a lo que el informe de la ONU dice. El informe de la ONU dice hay que capacitar a los trabajadores, no lo han hecho. También han vulnerado los derechos de los trabajadores, los han tenido en condiciones infrahumanas, porque un educador está todo un día o está toda una noche tan encerrado como está el niño en justicia juvenil. Y en protección, golpeado el educador, maltratado verbalmente, de todas las formas que uno se puede imaginar. Entonces, cuando el informe de la ONU dice, ustedes tienen que capacitar a la gente, y eso es lo que estamos pidiendo nosotros hoy día, capaciten a la gente, y si esa gente no es capaz, bueno, tendrán que irse, ¿ya? O hagan procesos indemnizatorios, porque nadie, en la administración pública, ustedes saben que uno se va sin ni uno,
¿ya? Alicia, perdón, está lo que plantea Fernando, que es el tema, el informe cierto de la ONU, donde se señala que el Estado chileno, cierto, ha violado sistemáticamente los derechos de los menores. Eso no es nuevo. Recordemos que, claro, algunos pueden decir, oh, mira la conclusión a la que se llegó. No es así, mucho de eso se sabía. En algún minuto estuvo el informe Geldres, que también habló exactamente de lo mismo, de violaciones, ¿cierto?, de tortura al interior de los establecimientos. El informe Geldres también abordó el tema de graves problemas, por ejemplo, que no se hacía seguimiento adecuado en términos de salud para los niños. Ellos necesitan, como usted bien planteaba, medicamentos gran parte del tiempo. Por otro lado, después tuvimos dos comisiones, Comisión Sename 1, Comisión Sename 2. Los resultados y las conclusiones de la Comisión Sename 2 quedaron absolutamente en el olvido. Y además, entre todo eso, en algún minuto incluso, la Contraloría General de la República hizo una investigación de las organizaciones colaboradoras, donde también llegó a las mismas conclusiones. Problemas de infraestructura, personal que no es idóneo, ¿cierto?, manipuladores de alimentos que no lo son, ¿cierto? Y cuando uno habla de menores, eso es delicado. ¿Por qué usted cree que, a pesar de todas estas señales que ha habido durante años, la situación sigue prácticamente siendo la misma? Porque en la realidad, los niños que nosotros atendemos y los jóvenes, a nadie le interesa. Esa es la verdad de las cosas. O sea, que hoy día sea un tema, a mí me da mucha lata que esto se haya tomado como un tema político, porque se usó para las campañas, ¿cierto?, de diputados, senadores, para las campañas de gobierno. Bueno, el presidente Piñera dice, los niños en la fila primero, ¿ya? Pero de verdad tienen los recursos, van a ser capaces de poner todos los recursos para lo que necesita cada uno de estos niños. Cada uno de estos niños son carísimos, porque necesitan que salud se involucre, que educación se involucre, drogas. Hoy día un niño a los 9 años ya tiene problemas de consumo en los centros nuestros, ya sea llegan con problemas graves de drogas. Y tú me dices, ¿cuánto hay que limonear una cama para poder internar un niño? No hay cama para internar nuestros niños. Entonces, me digan, ¿eso lo van a implementar? ¿Va a ser así o solo esto es un discurso? Otra recomendación que realiza el informe de la delegación de la ONU es desjudicializar la atención o los casos. Y pareciera, yo no lo leí intensamente, alcancé a mirarlo un poco, que culpa también fuertemente al sistema judicial chileno respecto a la destinación de niños al Sename en condiciones que esos niños debieran estar o con sus familias o con otro sistema. ¿Cómo ven ustedes la relación con el sistema judicial? Los tribunales se han mostrado competentes, se han mostrado interesados en resolver o por lo menos atender esta problemática. Bueno, nosotros sabemos que los jueces también han hecho como mea culpa de lo que ha pasado al interior de su sistema, pero no basta solo con hacer un mea culpa, porque lo que pasa es que el sistema que está instalado judicial es nocivo para los niños. Además se actúa bajo el criterio de cada juez. Podemos tener un mismo caso y 3 jueces y tal vez que cada uno determine en forma distinta respecto a la situación de ese niño. Y eso no puede seguir pasando. Entonces hoy día también se hacen esfuerzos por buscar a familia para que el niño vaya a su familia, pero también creemos nosotros que muchos de esos niños no tienen a nadie, no tienen nadie de respaldo, ni siquiera ni la primera parte de su familia, ni la segunda, ni la familia extensa, no hay quienes se hagan cargo. Entonces ha nacido esto de las familias de acogida, que también se corre un riesgo, porque hace poco falleció un niño, en otro que alguien abusaba del niño, siempre se van a correr riesgos, ¿ya? Porque el ser humano no es un ser perfecto, que tiene muchas debilidades. Por lo tanto, cuando se habla de esta protección administrativa que quieren instalar para que muchos casos no se judicialicen, nosotros estamos de acuerdo. O sea, no todo se puede judicializar, porque además no hay flexibilidad para buscarle una mejor oportunidad a un niño o a una niña. Entonces, cuando se instale esta protección administrativa, lo más probable
que va a haber una flexibilización para los problemas de origen del niño, no... está bien, o sea, se tienen que judicializar los temas cuando los chicos, ¿cierto?, cometen delitos y todo lo que eso conlleva, pero no el tema de el niño en sus orígenes con la familia. Los especialistas han planteado que la internación debiera ser el último recurso, ¿cierto?, que se aplique en el caso de los menores, buscar otras alternativas previas, y que si efectivamente un menor o un adolescente ingresa al Sename o alguna organización colaboradora, lo debiera hacer por un tiempo determinado y acotado, pero en la práctica nos encontramos con niños que ingresaron a los 2 años y tienen 9 y todavía permanecen al interior de los centros. ¿Cómo evalúan ustedes esa realidad y qué tan complejo es, al final de cuentas? También poder, se lo pregunto porque, claro, los niños pasan mucho tiempo ahí y también van viendo una rotación permanente de funcionarios. ¿Qué tan complejo se da al final esa situación donde a lo mejor tampoco se generan vínculos de afecto, de cariño que estos chicos necesitan? Mira, ahí entran los jueces, o sea, porque un niño permanece mucho tiempo en los centros nuestros, determinado, por cierto, por la magistratura. Un niño o una niña ingresa y sale del Sename vía proceso judicial, el juez es el que determina. ¿Ya? Si queremos mover un niño para un centro u otro, lo mismo, el juez determina, claro, ellos dan la autorización. Pero claro que es complejo, pero eso no pasa en los centros nuestros de administración interna nuestra directa. Yo creo que eso más pasa en las OCA, las instituciones colaboradoras, que ellos sí tienen una alta rotación de educadores, porque además, bueno, ustedes saben que la subvención que entrega el Estado es paupérrima, o sea, entrega alrededor de 300.000 pesos para una residencia, cuando ese mismo niño, si está en el Sename, cuesta más de 1 millón de pesos. Es el valor que el Estado invierte en un niño, hasta 2 millones de pesos. Entonces, ahí es cuando, ¿cierto?, decimos, ¿cómo le pueden pedir a una institución colaboradora, un hotel 5 estrellas, por decir así, en forma metafórica, sí, ya, si no les dan las condiciones y los recursos necesarios para atender los niños que ellos tienen? Entonces, eso implica que no pueden contratar profesionales, ¿cierto? O los profesionales llegan y están un corto tiempo y se van, buscan otras expectativas, se van. Lo mismo pasa con los educadores, no les pueden pedir muchos requisitos porque tampoco tienen para cancelar, ¿cierto?, una remuneración que sea adecuada a lo que van a hacer. O sea, esta visión que existe en alguna parte de la sociedad, que hemos leído, que las OCA serían un buen negocio para quienes administran, o para esas fundaciones, o para los titulares, ¿ustedes no están de acuerdo con esa visión? ¿Consideran que no es un negocio? Porque además una de las denuncias que hace la comisión de la ONU es que hay cerca de, no sé, casi 400 proyectos que no han sido fiscalizados, particularmente con las OCA. Entonces, las residencias no son un negocio para nadie. Las residencias son las que tienen los niños más complejos. En los programas es otro cuento, porque también los programas son ambulatorios. Entonces, ¿a quién le consta que un niño, si de verdad fue atendido las horas que se requería intervenir, o su familia, ¿ya? Y ahí es cuando hablamos del tema de gestión. O sea, el Sename cuenta con un sistema tecnológico que creemos que también no es el más apropiado, no está a la altura de los tiempos modernos. Entonces también ahí muchas veces hay duplicidad de información, lo que pasó con los niños fallecidos, no teníamos, ¿cierto?, los datos reales de cuántos eran los niños que habían fallecido en el transcurso de los años. ¿Una pregunta? ¿O vas a preguntar tú? No, estamos llegando al final de la conversación. Me gustaría más bien preguntarle, ustedes como funcionarios, usted como presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Sename, ¿creen que existe la voluntad política hoy o más adelante, o hay que construirla, de tomar las recomendaciones tanto de las comisiones de investigadores de la Cámara como estas recomendaciones que hace la Comisión de Naciones Unidas para resolver los problemas del Sename? ¿O va a pasar, como usted nos decía, que ya ha pasado otros años, que vamos a dar vuelta a la página, vamos a volver 5 años después y las condiciones van a ser las mismas? ¿Qué percepción tienen ustedes? Creemos que hoy día hay voluntad política de todos los sectores, pero sí, esto va a ser un proceso muy largo. Todos sabemos que esto de un día para otro no se va a mejorar. Hay países que se han demorado 10, 20 años en instalar sistemas de protección para los niños y niñas más vulnerados. Pero sí, nosotros esperamos de verdad que esto cambie y mejore, ¿ya? Pero esto tiene que ser también considerando a los trabajadores que tienen la experiencia en el Sename por años. Aquí hay muy buena gente que ha dado su vida por estos niños, ¿ya?
No es lo que muchos dicen, que aquí todos son maltratadores, abusadores, no es así, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nosotros apostamos a que esta mejora y estos cambios se haga con nosotros. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes en relación a la propuesta del acuerdo por la infancia que planteó el presidente Sebastián Piñera y que consiste básicamente también, para explicarle a la audiencia, que es dividir el Sename? ¿Ustedes son partidarios o creen, bueno, eso implica bastante tiempo, no una medida a corto plazo? ¿Ustedes son partidarios de ese cambio de la división del Sename? Mira, nosotros en un comienzo no estábamos de acuerdo con la división del Sename, porque creíamos que los cambios de fondo no se mejoran con dividir el Sename. El Sename está dividido, de hecho está dividido, o sea, no es que estén todos los niños juntos. Pero ya no nos queda más que no podemos no estar de acuerdo porque los proyectos están en el Congreso, o sea, lo hicieron igual. Ahora, ¿qué apostamos? Que estos dos servicios realmente se instalen con todas las condiciones que requiere infractores de ley y protección para que podamos dar buena calidad de vida a los dos sectores de niños más desvalidos de nuestro país. Con los recursos necesarios. Exactamente. Y que además no se transforme en nichos de poder para determinados partidos políticos que se instalen, digamos, en estos servicios. Por supuesto, tiene que ser netamente técnico. O sea, aquí si queremos mejorar la calidad de vida de los niños hay que traer a la gente que sabe de esto. La última y muy brevemente, de esta denuncia por violación de los derechos humanos contra el Estado de Chile que hace Naciones Unidas, ¿cuánta responsabilidad tienen las autoridades políticas del país? Es que eso es lo contradictorio. Yo creo que ellos son los que tienen la responsabilidad política de todo lo que ha pasado en el Sename. Pero aquí nadie se hace cargo. O sea, hasta el día de hoy no he escuchado a nadie decir, sí, somos responsables, a lo mejor no hicimos una buena gestión, no nos preocupamos lo que debíamos preocuparnos, nadie. Solamente ha tenido que venir a decir a alguien de afuera a decir esto, ¿ya? Pero yo tampoco me quedo con el informe de la ONU, sino que yo quiero quedarme con lo que las comisiones en el interior del Congreso, hubo un buen trabajo que se hizo ahí y ahí hay mucho que recoger para poder mejorar la calidad de atención de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Muchísimas gracias, estamos llegando al final de este programa. Le agradecemos que nos haya acompañado la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Sename, del Servicio Nacional de Menores, Alicia del Vasto, y queremos recordarles que también nos ha ayudado para este programa la peluquería Sumun, la peluquería Unisex Sumun, que está ubicada en José Manuel Infante 962 en Providencia y atendida por Leonor Manqueo, así es que si usted puede ir, recuérdelo, José Miguel Infante 962, le dice que va de parte de Agenda Pública y le van a hacer un corte especial, una atención especial. Muchísimas gracias, los esperamos el próximo domingo a mediodía a las 12 con otro entrevistado o entrevistada muy interesante para hablar de actualidad. Esto es Agenda Pública, conversaciones de actualidad. Muchísimas gracias, Alicia. Gracias, Agenda Colega, Pública. nos vemos. Muchas gracias. Esperamos que todos tengan una muy buena semana. Que estén muy bien. Recuerden, todos los domingos de 12 a 13 horas nos encontramos en Agenda Pública, conversaciones de actualidad. Chao. Así concluimos una nueva edición del programa Agenda Pública, conversaciones de actualidad, con la conducción de los periodistas Fernando Quilaleo y Daisy Castillo. Nos encontramos todos los domingos de 12 a 13 horas por las pantallas de TNE Televisión y la producción de Casting TV.